Pues lo dicho, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación de nuestro programa avanzado en DevOps y Cloud, eh, que ofrecemos desde la UNIR. Posiblemente algunos de vosotros también os habéis inscrito a través de K-School. Bueno, ahora DKS es el nombre de esta escuela de negocios digital. Pero bueno, el programa es el mismo, independientemente de cuál haya sido un poco la vía de acceso. Y lo primero, presentarme. Mi nombre es Javier Pozo, soy el director académico de este programa. Llevo colaborando con UNIR, creo que ya 5 años más o menos. Y bueno, de hecho, este programa fue uno de los primeros que estuvimos trabajando en conjunto con la UNIR. Un programa que tiene muy buena acogida, muy vigente. Ahora os contaré un poco mi percepción sobre cómo está la industria y cómo encaja este programa. Pero bueno, más allá de esto, indicaros que aparte de la dirección académica de este programa y de otros dos que tengo en UNIR, mi actividad profesional principal está en el sector de la banca. Soy el director de tecnología, operaciones y transformación en un departamento de Banco Santander, que se llama Santander Universidades. Y bueno, la verdad es que gran parte de las cosas que os vamos a contar en este programa, tanto el resto de profesores como yo, pues bueno, más allá de que os lo transmitamos de la mejor manera que podamos y sepamos, ¿no? A nivel académico, pues sí que podemos decir que, bueno, que son tecnologías, metodologías, herramientas que de un modo u otro tenemos desplegadas en nuestras propias organizaciones. En mi caso, son más ya de 10 años, 11 trabajando 100% en cloud. Y bueno, pues como os podéis imaginar, en prácticamente todas las industrias que tenemos buena parte de nuestros servicios y productos digitales, bueno, pues súper centrados en la automatización, bueno, ahora con la inteligencia artificial, buscar oportunidades de agentes, bueno, en todo lo que tiene que ver, y hablaremos mucho en este programa de esto, de generar código, generar software de la manera más rápida posible, más eficiente posible y con mayor calidad, ¿no? De eso va DevOps. Lo que vamos a estar viendo en esta sesión inicial de presentación es este programa que tenéis aquí. Nada, me detendré un ratito muy breve, en unos pocos minutos solo, en explicar cómo es la modalidad pedagógica que tenemos en UNIR y DKS. Y luego, bueno, entraré un poquito más en detalle ya en lo que es el programa DevOps y Cloud que arranca hoy. Os hablaré un poco del temario, de los profesores, de cómo vamos a evaluar las actividades, las certificaciones, que también es un tema que seguramente os interesa muchísimo. Y luego, al final de la sesión, bueno, pues me gustaría escucharos, ¿eh? Os daré un par de recomendaciones también a nivel de abrir boca de lecturas para empezar con buen pie el curso. Pero bueno, más allá de eso también, como digo, atender cualquier duda o sugerencia que tengáis en este momento. Bueno, la UNIR, una universidad enorme ya. Fijaos que a pesar de los pocos años que tiene de vida, bueno, pues es una universidad ya bastante cerca de los 100.000 de los 100.000 estudiantes, con el 100% de la actividad online, y ya con sedes, bueno, pues en varios países además de España, ¿no? Os diría que, lo comentaba al principio también, ¿no? Quizá lo que hace un poco más diferente a la UNIR de otras universidades es esa búsqueda de docentes, de profesores que también, bueno, sepan y que, bueno, que su actividad principal también esté en la industria y que de primera mano, bueno, puedan compartir sus experiencias profesionales, además de transmitir los conocimientos que ya tienen, ¿no? Entonces, bueno, sí que por lo menos en mi labor de dirección académica, para mí es fundamental eso, encontrar profesionales que tienen esa doble faceta, ¿no? La más práctica y sectorial, vamos a decir, ¿no? De desplegar todas estas tecnologías en sus propias empresas, y por otra parte, ser capaces también de transmitirlo con la máxima calidad. Luego lo comentaré también, el enfoque, y más en un programa como este, es súper práctico. Estaremos haciendo bastantes actividades con vosotros en todas las clases. Y bueno, la idea es que esas clases sean muy dinámicas y muy participativas, ¿eh? Así que os pediremos siempre que
que estéis ahí con, además, herramientas como esta que tenemos, Zoom, pues lo permite, ¿no? Pues ya sea vía chat o vía directamente abriendo el micrófono de viva voz, bueno, pues interrumpáis al profesor y estemos haciendo las clases también un poco más ricas para vosotros y también más entretenidas para los propios profesores, ¿no? Las cuatro claves del modelo, bueno, por un lado, como os decía ahora, pues las clases online van a ser clases que vamos a estar publicando con antelación en el aula virtual, siempre por Zoom, siempre en este horario, además. Las tendremos en horario de las 7 de la tarde, horario de España, en la península, ¿no? Que luego se me enfadan los amigos canarios. Como digo, a las 7 de la tarde en el horario peninsular de España. Normalmente las clases serán de hora y media y tendremos un máximo de 3 clases por semana, para que calculéis un poco también la dedicación, procurando siempre dejar libres los viernes, porque bueno, forman parte prácticamente del fin de semana y bueno, la idea es que en caso de que haya que hacer algún movimiento, alguna clase por alguna causa de fuerza mayor, siempre tengamos un día más de maniobra para poder hacerlo. Siempre, como digo, respetando los viernes. Tendréis asignado un tutor barra mentor personal bueno, será una persona que complementa al equipo docente y que la idea es que os acompañe, al ser una universidad 100% online, como decía antes, que os acompañe un poco en toda esta experiencia de aprendizaje, pues más allá del día a día académico, ¿no? Que para eso nos tenéis a los profesores. Y aquí, bueno, pues cualquier tema personal, cualquier sugerencia, cualquier tema que os preocupe, bueno, pues estará esta persona ayudándoos a resolverlo. En cuanto a recursos, los tenemos publicados en el campus virtual. Ahí tendremos, por un lado, todos los apuntes de las asignaturas. Tendremos también algunas píldoras y clases pregrabadas. Y también tendréis el acceso, normalmente es 24 horas después, a veces un poquito menos, las clases que tengamos online, como digo, en torno a 20-24 horas después, se publican también en el aula virtual, con lo cual tendréis opción de acceder a ellas para visualizarlas posteriormente, incluso descargarlas. El sistema también permite, si os queréis luego quedar copia de las clases grabadas, para mirarlas de manera desconectada, como queráis, también el sistema, como digo, lo permite. En cuanto al sistema de evaluación, luego lo comentaré con un poquito más de detalle. Bueno, se complementan por un lado con test que, bueno, con los contenidos que vamos a estar viendo en clase, creo que son bastante sencillos de ir completando. Y luego tenemos algunas actividades prácticas que son las que tendrán más peso. Luego lo comentaré con un poco más de detalle. En definitiva, estos 4 pilares lo que buscan es, bueno, que asentéis los conocimientos y que todo el material que vamos a estar compartiendo y transmitiendo, bueno, pues se permanezca con vosotros, ¿no? Durante mucho tiempo y qué mejor manera de hacerlo que, como digo, ¿no? Complementando estos conocimientos un poco más teóricos, conceptuales, con un gran peso práctico. Bueno, ¿qué es DevOps? Entiendo que, bueno, más o menos en vuestra cabeza tenéis una ligera idea, ¿no? De lo que puede ser, ¿no? Esta unión de estas dos palabras. A veces hacemos un poco trampa, ¿no? De preguntaros, oye, pues, ¿qué es? ¿Una tecnología? ¿Una metodología? ¿Es una cultura? ¿Son perfiles? Bueno, es todo ello y un poco más, yo creo. Y es una palabra bastante comodín, ¿no? Que la utilizamos casi algunas veces mal, yo creo, ¿no? Porque a veces sobre todo en cuanto a los perfiles profesionales, a veces se visualizan este tipo de perfiles como hombres orquesta, ¿no? Que tienen que saber desarrollar, operar, y más en el mundo de la IA, os diría que todavía más, ¿no? Pero en principio, y por lo menos ese es mi punto de vista, cuando pensamos en profesionales que tienen estas habilidades, estas capacidades de DevOps, son personas que, bueno, muy especializadas en la velocidad, en la aceleración, ¿no? De lo que tiene que ver con el desarrollo de software, hasta que ese software está productivo y se retroalimenta el proceso de mejora continua, para que cualquier error, cualquier problema que encontramos en los sistemas en producción rápidamente vuelve al equipo de desarrollo para ser corregido. Pero bueno, ya digo que más que realizar todas las tareas que participan en el ciclo de vida de desarrollo de software y su puesta en producción, el perfil específico DevOps lo que debe buscar es, como digo,
esa aceleración, eliminar barreras, eliminar problemas para que el código que desarrollan nuestros equipos de desarrollo, front, back, diseñadores, quien sea, eh, bueno, está cuantas más veces integrado, ¿no?, en nuestros repositorios de código y cuantas más veces desplegado en producción, mejor, ¿no? Os compartiremos muchas métricas que demuestran además que cuanto más se integra código y más se despliega en producción, bueno, más satisfecho está el cliente y más, bueno, más eficientes y más de alto rendimiento son los equipos que siguen estas metodologías, ¿no? Pero bueno, igualmente, como digo, no son solo perfiles, veréis que se habla de plataformas DevOps, bueno, aquí veis esta nube, ¿no? Se habla de aplicaciones, bueno, en torno a esta palabra hay muchísimas piezas y conceptos que vamos a intentar desgranar a lo largo del programa. ¿Por qué lo llamamos DevOps y Cloud? Bueno, vais a ver, y bueno, luego lo comentaré un poquito más en detalle, que las prácticas que vamos a estar desarrollando os vamos a pedir que se hagan bajo los dos proveedores cloud de referencia, ¿no?, que son AWS y Azure. Bueno, de referencia en el mundo, en el mundo occidental, vamos a decir, porque como seguramente sabéis, en Asia, bueno, pues los dominadores son otros, ¿no? Pero bueno, aquí en nuestro caso, la mayor parte de las empresas, y os diría que en torno ya a un 70-75% de las empresas que están en cloud utilizan tecnología AWS, Azure o las dos, ¿no? Pero bueno, pensamos que podría ser una muy buena idea que todas las prácticas que vamos a estar desarrollando, las actividades, estuviesen, bueno, corriesen sobre estas dos clouds. Os daremos acceso a los laboratorios para que podáis efectuar las prácticas. Con lo cual, si alguno de vosotros todavía no tiene experiencia en estos entornos en cloud, este programa también nos va a servir para, bueno, pues para empezar a tocar, a desplegar algunos servicios. Y luego contaré también que si estáis interesados en hacerlo, yo os lo recomendaré encarecidamente, que aprovechéis también para certificaros con algunas de las certificaciones en AWS y Azure con las que Unir tiene acuerdo. Luego lo comentaremos. Una pregunta que me soléis hacer es, oye, pero ¿y puedo desplegar tecnologías DevOps y pelear con esta idea que comentabas antes de la integración continua, despliegue continuo, la velocidad, la aceleración en un entorno que no sea cloud, en un entorno tradicional de data center? La respuesta es sí, pero bueno, a mí siempre pongo un poco este ejemplo, ¿no? Suelo decir bueno, el cloud y DevOps son como un matrimonio bien avenido, ¿no? Es decir, que maridan muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final en cloud todo es software, todo es código, todo se puede automatizar, medir. eh, Hoy en día, además, también hablaremos bastante sobre ello, ¿no? Se puede agentizar, podemos tener agentes autónomos conectándose a las diferentes piezas de AWS, por ejemplo, ¿no?, que es lo que yo más conozco de manera como muy natural. Y evidentemente, en las tecnologías cloud nos permiten el acceso a innovaciones, a tecnologías, a herramientas de manera mucho más rápida que si tenemos que desplegarlas nosotros en entornos tradicionales. Pero, por supuesto, como digo, todo lo que vamos a ver, y además vamos a ir a herramientas de software libre, herramientas que podéis utilizar en entornos que no sean cloud en algún momento, ¿vale? Por ese sentido no os preocupéis. En cuanto al programa, como veis aquí, tenemos tres asignaturas principales. La asignatura uno es la que concentra toda la actividad del programa, que se llama Debug y Cloud, precisamente. Y luego tenemos otras dos asignaturas que son ya para el final del programa y que constan de, si no recuerdo mal, de dos clases cada una y que son asignaturas específicamente diseñadas para ayudaros a la preparación de las certificaciones iniciales de AWS y de Azure. Como veis, tienen dos créditos cada una. Son asignaturas que, independientemente de que os queráis presentar la certificación o no, nosotros las evaluamos también. Con lo cual, bueno, tienen sus propios test dentro del programa, pero como digo, están muy centradas en lo que tiene que ver con la preparación para la certificación. Y luego, bueno, abajo lo indico también, tenemos los dos casos prácticos. El primero, que es desarrollar un proyecto de integración y entrega continua en cloud, lo haremos sobre AWS. Y el segundo, que tiene que ver con automatización y despliegue en entornos cloud, todo lo que tiene que ver con infraestructura como código, etcétera, este lo haremos en Azure. Tenedlo en cuenta, como os decía, estaremos trabajando en las dos nubes y os daremos acceso a los entornos
con vuestros usuarios y no, por ese sentido no tenéis que vosotros desplegar nada por vuestra cuenta, ¿no? Tenerlo presente. Bueno, ¿a quién va dirigido este programa? Bueno, a mí me suele gustar decir que más de a quién va dirigido es también, o me gusta más verlo como con qué perfil saldréis, ¿no? De este programa. Y, y bueno, como indicaban también antes, esta palabra DevOps, ¿no? Al final, sobre ella confluyen muchas otras tecnologías, gran parte también de cultura empresarial porque, bueno, cuando se empieza a hablar de DevOps, los más viejos del lugar entre los que me encuentro, recordaréis que teníamos esta idea de que los equipos de desarrollo trabajaban en silo, ¿no? Que solemos decir en tecnología con respecto a los administradores de sistemas. Y cuando un equipo de desarrollo desplegaba algo en producción y no funcionaba, bueno, como que se olvidaban, ¿no? Siempre se decía que era un tema de los administradores que habían hecho algún cambio en el sistema operativo, en el hardware, en lo que sea, y los administradores de sistemas pues decían lo contrario, ¿no? Si se desplegaba algún cambio, decían que había sido el desarrollador que había hecho alguna modificación incorrecta, ¿no? Bueno, lo que se busca con esta filosofía es que se unan estos dos mundos y que al final, bueno, haya una responsabilidad, por eso hablaba antes de cultura, ¿no? Haya una aproximación de aprendizaje continuo, de tener responsabilidad completa end-to-end, ¿no? De principio a fin, cuando se desarrolla software hasta que está productivo y se mejora y se aprende de él. Y por eso, quizá en el tipo de perfiles que de manera más natural han entrado en esta cultura DevOps son las personas que trabajaban en calidad, seguramente os diría, ¿no? Pero bueno, como veis aquí a la derecha, tras la realización de este curso, podréis aplicar a posiciones relacionadas con, pues esto, ¿no? Arquitectura, consultor DevOps. Si os interesa tirar más hacia infraestructuras en cloud, plataformas cloud de manera un poquito más general, que lo que tiene que ver con el ciclo de vida de software relacionado con DevOps, pues seguramente podéis también pivotar hacia el mundo cloud. Veréis que las certificaciones el árbol de certificaciones de AWS y Azure es prácticamente infinito. Bueno, empezar a formarse y a comprender cómo desplegar aplicaciones y sistemas en estos entornos, bueno, según si uno quiere tirar hacia datos, seguridad, por supuesto, inteligencia artificial, bueno, os diría que hay ramas y ramas específicas solo para esto, ¿no? Con muchísima especialización. Pero bueno, más allá de esto, eh, antes creo que lo indicaba también, el perfil puro DevOps lo que se dedica es bueno, pues a asegurar que los entornos que desarrollamos, los productos que desarrollamos, bueno, tienen la calidad suficiente, están bien probados, funcionan bien en producción y que ese circuito de producción de software se hace de manera rápida y con el mínimo número de fallos posible, ¿no? He puesto aquí esa palabra también SRE, que seguramente la habéis visto escrita en algún lugar, Site Reliability Engineer. Esto es una palabra que ideó Google hace unos cuantos años ya y que básicamente, bueno, viene también a reflejar esa función del perfil DevOps, que es, bueno, ser responsable también de lo que sucede cuando un producto está en un entorno productivo, ¿no? En cuanto a su monitorización, alertado, observabilidad, que es una palabra también que se habla mucho y que comentaremos en el programa, eh, cómo responde a nivel de seguridad. Bueno, veréis que estos perfiles pues tocan muchísimos palos, ¿no? En cuanto al equipo, aparte de mi función como director académico que os decía antes, tendremos a este equipo de personas. Eh, tenemos a Alfonso Nieto, que será el profesor de la parte de AWS y de integración continua y despliegue continuo. Ignacio Pérez estará impartiendo el primer módulo, el que estaba relacionado con la cultura, con qué hay detrás de DevOps, ¿no? A todos los niveles, a nivel de personas, de metodología, de cambio de formas de trabajar, cómo conecta DevOps con metodologías ágiles, por ejemplo. Y seguramente también le podréis preguntar, bueno, cómo es la visión que tenemos ahora de estos perfiles DevOps en la era de la inteligencia artificial. Vamos a compartir un artículo que leí el otro día que me gustó mucho, eh, pero yo creo que la buena noticia aquí es que, bueno, estos perfiles especialistas
en automatización del ciclo de vida del software, bueno, tiene una oportunidad muy grande para empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial y, bueno, ser más, seguramente más arquitectos y más diseñadores de sistemas bueno, que configuradores, ¿no? O que estar haciendo tareas muy concretas de configuración o despliegue. Y para eso yo creo que hay una gran oportunidad en torno a la IA. Por supuesto, que duda cabe, y en eso yo siempre insisto mucho en ello, que para poder utilizar bien herramientas de inteligencia artificial hay que tener muy bien claros los cimientos, ¿no? Conocer bien las herramientas que están por debajo bueno, es la base necesaria para después poder movernos hacia mejoras en términos de automatización o agentes, ¿no? Y bueno, por terminar con el claustro, tenemos a Joaquín y a Roberto, que estarán, por un lado, impartiendo los temas relativos a Azure, también en lo que tiene que ver con las asignaturas de preparación para las certificaciones. Y bueno, como veis, ellos pues, son expertos en estas tecnologías y os estarán también acompañando en la realización de las prácticas. En cuanto a los temas concretos, los módulos de cada una de las asignaturas, bueno, que no os engañe, bueno, porque parece que las asignaturas tienen el mismo peso. Recordad que la asignatura uno es la que más carga tiene lectiva, ¿eh? Y la asignatura 2 y 3, como os digo, son apenas 2 clases cada una y son las que tenemos para preparación para la certificación. En resumen, el núcleo fuerte del programa es la asignatura uno y como veis aquí tendremos ese primer módulo que si no recuerdo mal son 3 4 clases de introducción a DevOps, a todo lo que tiene que ver como decía antes, con la cultura, con la metodología, etcétera. El módulo 2 que partiría Alfonso y que está a lo largo de este módulo empezaremos con el desarrollo de la práctica inicial en AWS y el módulo 3 es el que tiene que ver con la práctica de Azure. Y por último tendremos un módulo bueno, que es muy interesante también y que está más pegado a lo que sucede en los entornos productivos y qué herramientas tenemos ahí para, bueno, pues para observar qué está sucediendo en producción, cómo gestionar la seguridad. Veréis también en muchas ocasiones esta palabra DevSecOps o SecDevOps, que básicamente es, bueno, cómo integrar la seguridad de manera automática y repetible bueno, como ese gran silo también que ha sido en muchas ocasiones la seguridad, cómo lo podemos integrar también de manera automatizada dentro del ciclo de vida de desarrollo del software, ¿no? Y también os estaremos enseñando ahí qué herramientas como servicio tenemos ya disponibles para integrar en la cadena de valor, ¿no? Como fechas principales, bueno, si no estoy equivocado, el 19 de febrero empezaste con este curso introductorio que tiene la UNIR para comprender un poquito los entornos que hay principales, etcétera. Pero bueno, a todos los efectos el curso empieza hoy. Eh, bueno, como digo, aquí tenéis hasta ese 13 de mayo que tenemos una sesión de feedback, que es una sesión en la que yo también estaré presente. Y básicamente, bueno, la idea de esta sesión de feedback será escucharos, anotar cualquier sugerencia de mejora que tengáis, cualquier tema con las prácticas, bueno, cualquier asunto que pueda surgir, que me lo transmitáis y yo con los profesores en las reuniones que tenemos cada 2 semanas lo pueda elevar y resolverlo en la medida que esté en nuestra mano, ¿no? Y como digo, entre estos espacios, entre la sesión de presentación, la de feedback y la de cierre, pues es donde vamos a tener el grueso de las clases online en esta duración de 90 minutos, que siempre intentamos que los profesores sean estrictos en cumplirlo, porque bueno, son horarios complicados, ¿no? Aquí en la península ibérica, como digo, entre 7 y 8:30 de la tarde, un tiempo que además compite ya no solo con vuestra vida profesional, también con la vida personal, con lo cual, bueno, intentamos ser estrictos en el tiempo. Y como indico aquí, en general vamos a tener 3 clases por semana, entre lunes y jueves, ¿no? Os iremos compartiendo a través del campus virtual es donde van apareciendo los enlaces y con antelación podéis ir viendo las clases que tenemos programadas. En la sesión de cierre la tenemos planificada para el 14 de octubre, como veis. Por supuesto, en el mes de agosto, que aquí en España es bueno, prácticamente un mes inhábil, ¿no? Pues ahí no vamos a tener sesiones. Y ya para septiembre pues apenas quedarán bueno, algunas clases del último módulo y alguna entrega final. Os diría que el núcleo principal del programa va a estar ahora
en estos meses hasta julio. Os compartiremos el calendario también completo para que lo tengáis. Y en cuanto a, bueno, a las actividades, como veis aquí, las tenemos, tampoco le deis mucha importancia a esto, es un poco como distribuimos las horas internamente en la UNIR para este cálculo de los créditos. Luego hablaré un poco de las masterclasses y de las lecturas de material complementario. Tampoco merece mucho la pena detenerse en esto. Aquí pasa lo mismo con la asignatura 2 y con la asignatura 3. Creo que esto no es tan importante. Y bueno, pues en cuanto al plan formativo, sí que aquí, por hacer un pequeño comentario sobre ello, veis aquí a la izquierda que tengo puesto que prácticamente el 90% de la evaluación se va a centrar en la asignatura 1, la asignatura principal. Las otras dos, bueno, apenas es un 5% cada una porque son las asignaturas de preparación, pero recordad, como decía al principio, que también tienen sus propios test. También hay que aprobarlas para superar con éxito el programa. No os preocupéis por ello porque son los test, siempre que estéis siguiendo el programa, vais a ver que son sencillos de resolver. Y seguramente donde tengáis bueno, más desafío es en la realización de los casos prácticos. Son casos que, bueno, vamos a estar con los profesores bueno, explicándolos con todo detalle. Buena parte de esos casos están guiados, pero sí que va a requerir un esfuerzo bueno, para replicar bueno, la guía que os hagamos y también extraer conclusiones y generar una memoria y entregarla en unos plazos que os vamos a proponer. Y como veis aquí en la parte de la derecha y arriba, esos casos prácticos son los que, bueno, al final tienen más peso en la evaluación final. Así que, bueno, como digo, tiene lógica porque lo que buscamos es que le dediquéis un tiempo importante a esta parte de los casos prácticos. Bueno, en cuanto a las asignaturas de preparación de las certificaciones, lo veis aquí, bueno, no tiene tampoco mayor importancia, es la ponderación que tenemos final, pero como digo, donde tenéis que poner el máximo foco es en los casos prácticos que vamos a tener en AWS y en Azure. El Fundae, bueno, sobre Fundae, seguramente muchos de vosotros esto ni siquiera conozcáis lo que es, os lo cuento rápidamente, es un programa que tenemos en España que básicamente, bueno, una parte de la formación que las empresas realizan a sus empleados puede ser bonificada por el Estado. Entonces, bueno, a las personas que venís con este programa por parte de vuestras empresas, tened en cuenta que a lo largo de todas las clases, no de todas, hoy no, pero a partir de las clases que tengáis ya a partir de este momento, los profesores os estarán entregando un código que tendréis que ir introduciendo dentro del aula virtual para mostrar el avance dentro de este programa, porque luego Fundae exige una auditoría del avance de los alumnos, que luego bueno, es necesaria para obtener esta bonificación. Las personas que no venís con este programa, bueno, esto ignoradlo. Tened en cuenta que ya digo que esto solo es para las personas que vienen con sus empresas a través de este programa. Así que, bueno, cuando estemos hablando del código Fundae, los que no vengáis por este programa directamente ni nos escuchéis. No, os iremos dando a las personas, como digo, que vienen de este programa esta palabrita que tenéis que ir cargando. Es una palabra distinta por cada clase y es esta forma que tiene el programa de ir validando el avance. En cuanto al acceso a las certificaciones, bueno, como decía antes, tenemos estas dos asignaturas. Os estaremos preparando para estas dos, que son las del el nivel inicial en cloud, tanto en Azure, la de Azure se llama Z900 y la de AWS se llama así, Cloud Practitioner. Eh, y creo que tengo aquí una slide después, sí. Salto directamente a esta. Lo que estaremos ya de cara a la segunda mitad del programa, os preguntaremos quiénes de vosotros queréis bueno, aplicar a la realización de esos exámenes. Veréis que, aunque en el programa tenemos dos asignaturas bueno, orientadas a la preparación de estas certificaciones, aquí, sin embargo, he puesto cuatro y se debe a que UNIR tiene un acuerdo específico con Azure para realizar también las otras dos certificaciones que veis ahí, la tercera y la cuarta.
marca, ¿no? La AI 900 y la DP 900, que son respectivamente las certificaciones que tienen que ver con inteligencia artificial y con datos, si no me equivoco, de Azure. Para estas dos certificaciones, dentro del programa no nos vamos a formar, pero, como digo, tenemos la posibilidad de que apliquéis al examen de certificación. Os daríamos tanto acceso al examen como también acceso a las herramientas que tiene Microsoft en este caso para la preparación del programa. Pero sería una preparación, como digo, bueno, por fuera del programa. Respecto a las dos primeras, que son las que están más pegadas a nuestro programa, a nuestro curso, bueno, mi recomendación es que por supuesto las hagáis. Es un complemento muy bueno al programa que vais a estar sacando con UNIR. Y como veis, además, estos códigos, aunque no os los pidáis ahora en junio o julio, la ejecución del código y la realización del examen se puede hacer durante 9 meses, creo que incluso es ya cerca de un año, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que si estáis interesados en hacer estos exámenes de certificación, por supuesto, nos pidáis los códigos y, bueno, cuando estéis preparados, pues los realicéis los exámenes, ¿no? Si puede ser los cuatro, mejor. Eh, Siempre lo ideal es hacerlas enseguida que terminéis el curso, porque luego, evidentemente, ya sabéis cómo somos las personas, luego da más pereza. Pero sí, tenéis, como pone aquí, tiempo para hacerlo un poquito más adelante, ¿no? Son exámenes, además, que tienen, bueno, en el mercado tienen un coste pues entre 75 o 100 euros más o menos, con lo cual, al tenerlos aquí incluidos, pues insisto, mi recomendación es que en la medida de lo posible los podáis hacer los cuatro. Además de las sesiones que vamos a tener online, vamos a tener algunas en el aula virtual, algunas masterclasses y entrevistas ya grabadas. Como veis aquí tenemos una que grabamos hace unos meses, inteligencia artificial aplicada a todo el ciclo de vida de DevOps. Y luego dos entrevistas, bueno, pues que realicé hace un tiempo también al responsable de sistemas de Heineken y también a Matías Gamberini, que fue responsable de AWS España. Entonces, bueno, también os recomiendo que un poco más, casi os diría, como cultura general, porque estas masterclasses no son evaluables, pues que les echéis un vistazo y me digáis qué os parecen en los foros. Y además tendremos otras dos masterclasses, eh, en este caso no pregrabadas, sino que las haremos en directo, os enviaremos la convocatoria también. Y seguramente, como no podía ser de otra manera, estén muy relacionadas estas dos masterclasses con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los agentes. La primera, aunque no está confirmada al 100%, mi idea es que la hagamos sobre bueno, herramientas de apoyo al desarrollador la programación, en el desarrollo de software, y seguramente contemos con alguna persona relacionada con GitHub Copilot, o algún otro IDE como Windsurf. Bueno, terminamos de cerrarlo, pero estará en ese espacio, en el apoyo al desarrollador en todo lo que tiene que ver la creación de software y en su publicación en producción también. Y la otra masterclass estará centrada en lo que tiene que ver con los ecosistemas de agentes en producción, ¿no? Cómo se desarrollan agentes, qué protocolos hay detrás, protocolos como MCP, A2A, cómo ejecutar runtimes de agentes. Bueno, veréis que tanto AWS como Azure pues tienen muchísimas herramientas también ya preparadas para que, bueno, podamos gobernar y orquestar los agentes que desplegamos en producción. Bueno, un mundo muy apasionante. Nos toca este segundo tema solo de manera muy tangencial con el programa de DevOps, pero como creo que es muy interesante también estar al tanto de qué está sucediendo en todo nuestro sector, creo que esta masterclass también puede seros de gran interés. Y antes de abrir micrófonos y preguntaros las dudas que podáis tener, os voy a compartir en el chat eh, este enlace que me piden los compañeros que me rellenes esta pequeña encuesta, este cuestionario inicial para conoceros mejor. Dejadme que os lo comparta por aquí. Aquí lo tenéis en el chat.
Nada, son apenas 2 minutos de cuestionario, ¿eh? Son unas poquitas preguntas. Y os voy a compartir también, mientras rellenáis el cuestionario, os voy a compartir estos dos enlaces a modo de lecturas iniciales. Eh, el primero de ellos habla, como podéis ver aquí, de, de si DevOps es una tendencia, una moda solamente o una necesidad real de las empresas. Un artículo que, bueno, tiene ya un tiempo, pero me gusta mucho cómo es el enfoque del autor sobre esto y creo que puede venir muy bien ya para empezar a profundizar en el módulo 1 del programa. ¿Mm? Os lo pongo por aquí también en el chat. Y seguramente el que también sea de más, perdonad, lo dejo por aquí también, el enlace. Os estaré compartiendo también la presentación, ¿eh? Pero bueno, por si queréis acceder directamente a los enlaces, os los dejo, como digo, por aquí copiados. Y el otro enlace, bueno, pues seguramente es una de las grandes preocupaciones que tenemos en los profesionales que estamos en este espacio, ¿no? Bueno, cómo la inteligencia artificial va a redefinir nuestros perfiles, ¿no? Y en el caso de DevOps, eh, bueno, veréis, ¿no? Y creo que es una tendencia que está sucediendo en otros muchos espacios. eh, no tanto de sustitución, y yo creo que ahí no hay que tener miedo en que eso suceda. No creo que la inteligencia artificial en el medio plazo y en el largo diría que tampoco venga a eliminar puestos de trabajo, por lo menos en estos entornos tan especializados y tan complejos como son los sistemas de software, ¿no? Pero sí que lo va a redefinir y a cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que operamos, ¿no? Y bueno, este segundo artículo habla de que, bueno, los perfiles van a ir más hacia los perfiles profesionales, los perfiles humanos, vamos a decir, van a ir más hacia el diseño, ¿no? De tener una buena arquitectura, conocer cuáles son las mejores herramientas, cómo enganchar todo. Bueno, más que uno estar ahí desarrollando las diferentes automatizaciones o configurando a bajo nivel las herramientas, creo que la inteligencia artificial nos va a poner algunas capas de abstracción por encima de esto y nos va a obligar bueno, a entender mejor las decisiones, las herramientas subyacentes, qué funciona mejor y peor. Bueno, tener un conocimiento más profundo de lo que hay corriendo por debajo. Pero bueno, echadle un vistazo y, como digo, estaré también encantado de escuchar vuestras opiniones. No lo he citado, dentro de las herramientas que tenemos en el campus virtual, los foros son, bueno, para mí una herramienta, bueno, de las más enriquecedoras que tenemos. Porque, bueno, veréis que se generan muchas conversaciones entre vosotros muy interesantes. A veces incluso os contestáis entre vosotros antes que intervenga el profesor. Y cualquier duda que tengáis más relacionada con temas técnicos, bueno, cargadlo ahí en los foros porque, como digo, hay un conocimiento ahí que se puede compartir muy interesante. En cualquier caso, también voy a dejaros mi correo electrónico de la UNIR por si hay algún tema más de índole personal que me queráis transmitir. Encantado también de leeros y contestaros. Muy bien, pues no tengo mucho más. Abrimos micrófonos, os leo en el chat. Dudas, seguro que hay muchas en este momento, de inicio, como siempre, pero bueno, entiendo que las iremos resolviendo a lo largo del programa. ¿Alguien se anima a compartir alguna reflexión, alguna duda? Sí, buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, Cristo, ¿verdad? sí, mi nombre es Cristóbal. Voy a poner el vídeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bien, bien. Aquí. Yo quería preguntarte, ¿por qué no está incluido el cloud de Google? Los- Sí, fíjate, estuvimos analizando, bueno, qué clouds incorporar y al final nos decantamos por AWS y Azure, y la decisión fue básicamente porque son las que más cuota de mercado tienen, Cristo, ¿eh? Nosotros
en mi caso, ¿no? Sí que tenemos algunos casos de uso, algunos sistemas desplegados en GCP, que es la Google Cloud Platform. Eh, pero bueno, aquí también por cuestiones de agenda y bueno, ya os vais a ver ahora cuando empecéis a hacer las prácticas en el programa, bueno, manejar ya dos clouds pues tiene sus desafíos, ¿no? Pues pensamos que añadir otra más podía ser ya demasiado para, para el programa. Pero bueno, fue sobre todo eso, la decisión inicial fue por la cuota de mercado que tienen AWS y Azure. De acuerdo, muchas gracias. Sí que es cierto que, por lo menos en mi experiencia personal, vais a ver que, bueno, la mayor parte de las tecnologías que tienen los proveedores cloud, bueno, son bastante similares, ¿no? Yo cuando he leído algún informe sobre rendimiento y sobre, bueno, comparaciones un poquito más detalladas, sí que es cierto que hay algunos servicios que pueden ser un poco más caros, más baratos en algunos de los proveedores cloud. Y en general lo que se dice de la Google Cloud Platform es que lo que tiene que ver con manejo de grandes volúmenes de datos, también entornos que están integrados con la suite propia de Google, ¿no? Google Analytics, bueno, todo lo que tiene que ver con más Big Data suele funcionar un poco mejor la cloud de Google que la de AWS o Azure. Pero bueno, ya digo que hay un poco opiniones para todos los gustos, ¿no? La decisión a tu pregunta, la decisión fue esa, la cuota de mercado. ¿Mm? Vale, gracias. Tengo por aquí una pregunta de Santiago. Buenas noches, una pregunta. Si tienes AWS Cloud Practitioner, ¿se puede actualizar o renovar la certificación? Por otro lado, la certificación de la 900 se renueva no vence. Por lo que tengo entendido, Santiago, son certificaciones que no requieren renovación, ¿no? No me consta que haya que renovarlas periódicamente. Sí, sí, sí. Ya digo, a ver, lo podemos consultar un poquito más adelante también con los profesores que os van a dar las sesiones, pero vamos, no, en ningún caso he escuchado que estas certificaciones tengan que renovarse, pues como otras muchas que hay por ahí. ¿Eh? Os pediremos activamente, creo que lo ponía antes cuando hablaba de este tema de las certificaciones, nos tenéis que decir activamente si queréis el voucher de acceso al examen o no. ¿Eh? En principio, solo os daremos acceso, como también tienen un coste para la UNIR, solo daremos acceso a las personas que nos lo pidáis. ¿Eh? Así que, bueno, no os preocupéis porque lo haremos con tiempo, pero nos tenéis que indicar que sí que queréis hacer el examen y cuáles de ellos. ¿Eh? Porque, lógicamente, son tickets distintos, el para Webs y para Azure. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas, yo quería preguntar cómo se organizan los temas, si cada tema tiene un profesor diferente o a quién hay que dirigirse para preguntar dudas cuando tengamos clases y cuando hay que hacer los proyectos. Sí, vais a tener, en principio, los profesores principales van a ser tres. Vais a tener a Ignacio en el módulo, en el tema inicial, en la introducción a DevOps, que son apenas tres o cuatro clases. En ese primer tema no hay casos prácticos, solo es el test. Y luego los dos profesores principales, te diría Sergio, son Alfonso y Roberto, que van a ser los que van a estar, bueno, acompañando un poco dentro del ciclo de vida de DevOps, bueno, en los temas 2 y 3 y son los que respectivamente van a estar también supervisando todo lo que tiene que ver con la práctica de AWS y la práctica de Azure. Así que, bueno, te diría que en las clases que tengáis con ellos, aparte de que ellos os estarán explicando en qué consiste el caso práctico, luego os indicarán también pues, cómo es la entrega, las fechas, si hay dudas concretas vais a poder hacerlas directamente en las clases y también son los que van a atender los foros respectivamente. Además, como Sergio, no te preocupes por esto porque son temas secuenciales, es decir, que vamos a estar, bueno, empezando con la parte de AWS. Se solapa un poquito la entrega de la práctica de AWS con el arranque del tema de Azure, pero bueno, vais a tener a tu pregunta muy claro a qué profesor dirigir
dirigir las dudas en cada caso, ¿eh? Está como muy separado quién lleva una cosa y quién lleva la otra. Vale, vale. Muy bien, ¿alguna duda más? Aquí Jenny de Andrés me pregunta por el chat, un segundo, si lo puedo ver entero. Para poder entrar a los laboratorios, ¿con qué usuario se puede entrar? Y la otra es, ¿qué experiencia se debe tener? Sí, en cuanto al acceso, también los profesores os darán los accesos a los laboratorios, no os preocupéis. ¿Mm? Y bueno, los accesos son con los usuarios que tenéis, que os daremos también con la UNIR. ¿Mm? Y en cuanto a a la experiencia, bueno, creo que lo comentamos también en la sesión de presentación de los programas. Este programa de DevOps no exige programación, no exige que seáis desarrolladores. Creo que lo citaba antes también. En principio, un perfil DevOps puro no tiene por qué ser o estar teniendo tareas también específicas de desarrollo de programación. Por supuesto, si tenéis estos conocimientos en lenguaje de programación, ayuda mucho porque, bueno, es habitual y os sucederá en el futuro que necesitéis para ciertas automatizaciones, para ciertas, bueno, infraestructuras como código, pues conocer algún tipo de lenguaje de programación o scripting o lo que sea, ¿no? Pero a tu pregunta sobre conocimientos mínimos, bueno, entiendo que si estáis en este programa, bueno, los conocimientos básicos de cómo funciona pues, un sistema operativo, los servicios, el software como servicio, bueno, toda esta parte un poquito más de cultura general es la que te diría que es el único conocimiento básico que hay que tener inicialmente. Todo lo que son las herramientas, las tecnologías que vamos a estar viendo en el programa, vamos a partir de cero con ellas y ahí estoy pensando pues en repositorios de código, bueno, en herramientas que hacen despliegue automático, revisiones de calidad. Bueno, todo eso os lo vamos a estar explicando desde el programa, así que por ese lado no os tenéis que preocupar. Lo mismo también con los accesos a AWS y Azure, ¿eh? También todo lo que necesitéis para las prácticas también os lo estaremos explicando con los contenidos que imparten los profesores en las clases, ¿no? Daniel me pregunta lo que has mencionado de ver algo de ella, me parece muy interesante, es muy importante en estos momentos. Sí, Daniel, estaremos bueno, en todas las clases con los profesores eh, y lo hemos hablado precisamente en el claustro que tuvimos con ellos la semana pasada. Os estarán dando recomendaciones y recetas sobre cómo ir aplicando IA en cada uno de los espacios que que os vamos a estar explicando. No, verás que en el programa no hemos puesto ningún tema específico de IA, porque entendemos que la IA es súper transversal y la vamos a tener, yo creo que casi en todas partes, ¿no? Por eso, bueno, creo que es mejor que nos acostumbremos a verla, como digo, en todos los lugares, más que verla como algo desconectado que tenemos que aprender de manera individual, ¿no? Y sí, vamos a estar insistiendo mucho en ello, tanto en las clases que tenemos dentro del temario, las propias, como en las masterclasses que os indicaba antes. David Díaz, vamos a trabajar sobre alguna plataforma de contenedores Kubernetes, como por ejemplo OpenShift. Vamos a estar trabajando con Docker y con EKS también, ¿vale? Dentro del programa. Y de hecho, la segunda práctica, si no me equivoco, tiene que ver con este entorno. Así que sí, vais a estar trabajando con esto. Ahmed nos dice, buenas noches, el módulo que se habla aparte de DevOps es seguridad, como DevSecOps, se habla de otros modelos como SysOps o solo de seguridad. En el caso de DevSecOps estaremos viendo cómo se integra la seguridad también dentro de los pipelines, de los sistemas que tenemos para desplegar código y veréis que, bueno, pues que hay herramientas que se integran de manera muy natural bueno, pues en el momento en que estamos integrando nuestro código en nuestros repositorios, lo que tiene que ver más con análisis de código estático y también cuando estamos haciendo despliegues en producción, que se puede hacer análisis, bueno, de análisis de ciberseguridad en el momento también en que estamos desplegando código en producción, de manera que si no se cumplen determinados umbrales, bueno, pues el código no llega a subirse. SysOps no vamos a tocar tanto porque entendemos que bueno, gestionar los sistemas no es los sistemas de manera global de una organización
no es el espacio natural de un DevOps. Sí que estaremos viendo todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del producto digital, del desarrollo de software, dentro del cual un perfil bueno, un perfil DevOps pues convive, ¿no? No es tanto, como digo, una gestión de los sistemas de manera general, sino específica en lo que tiene que ver con el espacio en DevOps, ¿no? Eh, y sí, sí, sí estoy de acuerdo con el comentario que haces, Ahmed. AWS, las certificaciones que tenemos acceso son como unos certificados, sí, los iniciales, los fundacionales que hablan, y es cierto que son como casi como el punto de partida, ¿no? Para luego ir especializándose dentro de las diferentes ramas. Los profesores que os impartan las asignaturas de preparación de las certificaciones, si tenéis curiosidad, también os pueden orientar un poco mejor sobre por dónde especializarse. Veréis que estos certificados, como tú indicas aquí, son los iniciales, los fundacionales, pero luego, bueno, pues uno puede especializarse hacia un arquitecto de soluciones, puede especializarse hacia, bueno, tú lo citabas aquí, hacia el mundo de la seguridad, hacia el mundo de la inteligencia artificial, hacia el mundo del Big Data, y ahora, bueno, incluso hay otras ramas un poquito más exóticas como optimización de costes, FinOps, redes. Tenemos también, bueno, pues Internet de las cosas, blockchain. Vais a ver que bueno, es casi casi infinito el árbol de certificaciones. Pero sí, estas que preparamos aquí son las que están un poquito en la raíz de este árbol, ¿no? Eh, César nos pregunta, ¿en el programa se ven también sistemas Linux como Ubuntu? Bueno, os vais a estar bueno, desplegando los sistemas en sistemas Linux, así es. Y bueno, evidentemente todos los comandos que haya que ejecutar y los sistemas que haya que levantar, de nuevo, os van a ser muy guiados por los profesores, ¿eh? No os preocupéis, porque no es necesario también tener un conocimiento detallado de sistemas operativos, ¿eh? No os preocupéis de eso. Todo lo que tenga que ver con levantar este tipo de herramientas os lo vamos a explicar con todo detalle. Muy bien, pues si no hay ninguna duda más, si os parece, lo dejamos aquí. La sesión esta inicial es en principio solo de una hora. Recordad que a partir ya de la primera clase, que no sé si arrancáis mañana, dejadme que lo compruebe, lo revise, os lo digo rápidamente. Me ayuda aquí Daniel, me dice que pasado mañana día 19. Un segundito que lo estoy abriendo. En efecto, sí. El día 19 empezáis ya con el tema 1 con Ignacio, a las 7 de la tarde. Así que, bueno, esta semana arrancamos de esta manera. Sí, estoy viendo que tenemos esta semana jueves y viernes, ¿eh? Bueno, le preguntaré porque como digo, en principio los viernes igual ha habido algún tema personal con Ignacio, pero en general, como digo, los viernes los solemos respetar. Te preguntaré ahora por qué está puesto el viernes. La verdad es que imagino que habrá sido algún tema personal suyo. Bueno, lo dicho, mucho ánimo con este programa que comienza ahora. Estaré bueno, atento tanto a los foros como al correo para cualquier cosa que necesitéis. Y lo dicho, volveremos a hablar ya para esa sesión de feedback que tendremos a mitad del programa y a vuestra disposición para cualquier tema que esté en mi mano que yo os pueda ayudar. Nada, muchas gracias. Subiremos tanto la presentación de hoy como esta clase inicial por si queréis acceder más tarde. Y nada, lo dicho, muchísimo ánimo y un placer arrancar esta edición del programa con vosotros. Y nada, os deseo mucho ánimo y mucha suerte en esta experiencia de aprendizaje. Cuidaros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.